externo. Entonces, recordándoles, ¿verdad? Las personas que no lograron subir su procedimiento, por favor, comuníquense conmigo para que podamos solucionar esto ahorita. Si pasa esto después de esta semana, pues no voy a poder eh, solucionarles, ¿verdad? Sino que al final van a quedar amarrados a hacer repo de esta primera unidad. Y es feo tener que reponer por una cuestión como esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si después ustedes a la segunda unidad no le entendieron muy bien y les va mal? Pues quedan amarrados a que su repo tenía que ser del primero porque no nos pusimos de acuerdo. Entonces, por favor, les recuerdo a los que hagan falta. Y ahí está la tablita, ¿verdad? Y dice quiénes son. Por favor, se comunican conmigo. Pero voy a compartir la pantalla. Bueno, aquí está la tabla que yo les mencionaba, ¿verdad? Y aquí está lo que significa. O sea, las personas que están en rojo, por favor comunicarse, ¿verdad? Luego vamos a venir acá. Lo último que vimos, movimiento circular, los ejercicios se los dejé en un video aparte. Ahora les recuerdo qué es lo que tenemos nosotros. Vamos por decir así un día atrasado. Vamos a ver estas secciones 6, 1, 2 y 3, capítulo 6, ¿verdad? Del Sears siempre, del Sears. Y hay un día de clases y 2 días de ejercicios. Si se fijan, después hay un día que está esta sección 6, 4 y problemas. Por cuestión de tiempo, yo creo que esa sección también se la voy a compartir aparte, en un video aparte, ¿verdad? Porque así, o sea, así ahorramos tiempo, ¿verdad? Aunque es un tema muy sencillo, la sección 6.4, pero es para que podamos hacer los 2 días de ejercicio, ¿verdad? O sea, 6.1, 2, 3 acá y ejercicios acá. Y 6.4 y problemas, pues busco un video de periodos pasados y ustedes lo pueden revisar, ¿verdad? En otro momento. Bueno, entonces vamos al capítulo 6. Disculpen, pero vamos al capítulo 6, como les recuerdo, capítulo 6 siempre del Sears. Y esto ya es un tema, digamos, nuevo, porque movimiento circular al final siempre fue cinemática y dinámica. Pero en este caso vamos a un tema completamente nuevo. Y dice trabajo y energía cinética, ¿verdad? Entonces ahora empezamos a ver la parte de energía, ¿verdad? ¿Qué es energía, verdad? Pero primero vamos a hablar sobre qué es trabajo. Entonces, claro, trabajo es un concepto muy diferente en lo que nosotros tenemos en la vida cotidiana a lo que tenemos en física. ¿A qué me refiero que es muy diferente? Digamos, claro, trabajo para nosotros tiene mucho significado, ¿verdad? Entonces puede ser el trabajo que ustedes desarrollan para ganarse dinero, ¿verdad? Y eso no necesariamente sea un trabajo eh, físicamente exigente, puede ser un trabajo de oficina, ¿verdad? O cualquier otra cuestión que tal vez no se relaciona, digamos, con lo que nosotros tenemos. Pero digamos, otra forma en la cual nosotros podemos relacionar trabajo es, por ejemplo, digamos que ustedes tienen y yo les digo que sostengan una caja muy pesada, ¿ok? Y ustedes la agarran y cuando están sosteniendo esa caja están realizando, ustedes piensan estoy haciendo un trabajo porque ustedes están aplicando una fuerza, entonces el hecho de estarla sosteniendo para ustedes podría ser un trabajo. Vamos a ver por qué eso no necesariamente es lo mismo en física, ya que en física nosotros decimos que existe un trabajo cuando hay una acción, o lo podemos relacionar con una acción. Cuando hablo por una acción, sea sinónimo o piensen en fuerzas que generan, entre paréntesis voy a poner o se asocian de alguna forma eh, a un desplazamiento. Entonces, esto en física para nosotros va a ser trabajo. Por lo tanto, si yo les digo,
sosténgame esta caja de tantos kilogramos y ustedes la están sosteniendo y entonces cuando la están sosteniendo tienen que aplicar una fuerza, correcto, para que no se les caiga. Y digamos que es una caja muy pesada, entonces tienen que hacer bastante fuerza y ya se pueden cansar. Pero ustedes solo están sosteniendo la caja, no están haciendo un trabajo. ¿Por qué? Porque esa fuerza no está generando o en general no hay un desplazamiento. Voy a poner aquí un desplazamiento, creo que ahí queda claro. No están generando un desplazamiento, porque ustedes solo la están sosteniendo. No significa que no estén aplicando una fuerza, sino solo significa que su fuerza no está por eso puse entre paréntesis asociada, ¿verdad? No está asociada a un desplazamiento. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes pueden tener fuerzas que están en un desplazamiento, o sea, que están presentes durante un desplazamiento, pero esas fuerzas no exactamente generen el movimiento, el desplazamiento. Por ejemplo, cuando una caja se está deslizando a lo largo del suelo, nosotros sabemos que va a haber fricción entre el suelo y la caja. Esa fuerza está presente, pero obviamente la fricción, en la mayoría de los casos, no es la que está empujando la caja. De hecho, la fricción lo que quiere es detener la caja. Correcto. Entonces, por eso digo que genera, es un poco ambiguo decir genera, sino que mejor digo que se asocian a un desplazamiento, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver cómo interactúa la fricción, la fuerza de fricción en ese desplazamiento y la fuerza de fricción va a hacer un trabajo, ¿verdad? De alguna forma va a hacer un trabajo. Entonces cualquier fuerza que nosotros la podamos asociar o podemos ver que hay una fuerza presente durante un desplazamiento va a generar un trabajo. Entonces esa es una forma de verlo, pero también podemos pensar como que el trabajo, digamos, que es relacionado con la acción, digamos, de impartir o sustraer, digamos, energía eh, a un cuerpo, ¿verdad? Cuerpo, pleca, sistema. No se tomen estas definiciones. Es difícil definir concepto trabajo, concepto de energía, porque después cuando definimos energía se habla en cuestión de, o sea, cuando definimos energía luego hablamos de trabajo. Entonces se fijan cómo si yo vengo y defino trabajo en términos de qué lo estoy definiendo en la segunda, en la verde, ¿verdad? La relaciono con energía. Estoy diciendo que si yo hago un trabajo o si hay una fuerza que hace un trabajo, le va a impartir o sustraer energía a un cuerpo o sistema. Entonces, claro, estamos haciendo una transferencia de energía, ya sea le estoy impartiendo o le estoy quitando energía a un sistema. Entonces, cuando una fuerza puede hacer trabajo, puede darle, ¿ok? Impartir energía o quitarle energía a un sistema. Eh, claro, ¿verdad? Dejémoslo por ahí, no nos quedemos, o sea, porque sé que después alguien puede estar pensando en la ley de conservación de energía y puede decir a qué me refiero por darle o quitarle energía a un sistema. Bueno, o sea, sí, claro, si yo voy a empujar una caja, yo estoy usando energía mía para darle movimiento a la caja. Entonces, se fijan, no es que estoy creando la energía, sino que la estoy transfiriendo, ¿verdad? O también si una caja se va a detener, entonces va a perder energía, digamos. Entonces, no significa que la energía, perdón, se está perdiendo del todo, sino que en ese proceso de que se detiene, la energía de alguna forma hay una transferencia de energía, ¿verdad? Entonces, y cuando hay esas transferencias energéticas, estamos diciendo tuvo que haber un trabajo realizado sobre el sistema para que haya ese cambio energético. Entonces, trabajo, en inglés, work, es una cantidad escalar, ¿verdad? Y por como nosotros, o sea,
partimos del inglés, el trabajo se va a denominar con una W. No se confunda, ¿verdad?, con la W minúscula. La W minúscula es de peso, bit. La W mayúscula es de trabajo, work. Entonces vamos a ver, estamos diciendo la primera definición. Estamos hablando de que es una acción y una fuerza que genera un desplazamiento. Entonces vamos a dar una definición sencilla, ¿ok?, de qué es un trabajo. Y vamos a poner el caso más sencillo. Vengo yo, aplico una fuerza horizontal, esa fuerza se llama F. Y vengo, y debido a que hago esta fuerza horizontal, yo generé un desplazamiento. Ese desplazamiento es desde aquí hasta acá, ¿ok? Y a ese desplazamiento vamos a llamarle delta S, ¿ok? Valga la redundancia que estos son, estoy trabajando en una dimensión, pero recordemos que estos son vectores, ¿verdad? Y entonces, después de aplicar esa fuerza, digamos, esa caja se ha movido desde ahí hasta acá, ¿verdad? O sea, logré desplazar la caja hasta acá. Entonces, ¿cómo definimos nosotros trabajo? O sea, el trabajo, existe trabajo si la fuerza logró mover el objeto. Y entonces podemos decir nosotros que el trabajo, ¿ok?, el trabajo W va a ser simplemente la magnitud de la fuerza. ¿Ok? Esta fuerza F tiene una magnitud F sin el símbolo vectorial por multiplicando, ¿ok?, el delta S, que es la magnitud de cuánto fue lo que nos desplazamos. Y eso es trabajo para nosotros. Esto es trabajo. Así calculamos cuánto es un trabajo. Fuerza por desplazamiento o por la distancia que lo desplazamos, ¿verdad? Ok. Primero que todo, vamos a hablar de unidades. Entonces, ¿qué unidad tiene la fuerza? Newton, que es lo mismo que decir kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué unidad tiene el desplazamiento? Tiene unidades de metros. Entonces, la unidad, ¿ok?, de energía, perdón, de trabajo es Newton por metro o kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Obviamente no le vamos a llamar así, ¿verdad?, sino que estos dos son igual a J, que viene de Joule. Joule es la unidad de trabajo. ¿En qué se mide el trabajo? En joules, ¿ok? En joules, J mayúscula, ¿verdad? ¿Y a qué equivale un newton metro? Bueno, un joule, mejor dicho, a un newton metro, ¿ok? Un newton por metro, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos acá. Ahora, pusimos el caso más sencillo en el cual la fuerza está empujando directamente en la misma dirección que nosotros desplazamos la caja. Pero digamos, ok, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la fuerza que yo estoy aplicando, digamos, es esta? Entonces aquí, ya. Pero esa fuerza obviamente siempre va a generar un desplazamiento, digamos, va a generar un desplazamiento desde aquí hasta aquí. Y obviamente la caja aquí, o sea, digamos que nosotros estamos jalando una maleta en diagonal, ¿ok? Una maleta porque nos vamos de viaje, la vamos jalando. Obviamente la fuerza que le aplicamos a la maleta es en diagonal, pero la maleta se va a deslizar a lo largo del eje X. Entonces este sigue siendo el mismo desplazamiento, un delta S, ¿ok? Un delta S. ¿Y qué sucede? Bueno, vamos a preguntarnos, ¿cuánto es el trabajo? Vamos a usar básicamente la misma definición. Fuerza por una magnitud de una fuerza por la magnitud de un desplazamiento. Pero bueno, esta fuerza no va directamente en la misma dirección del desplazamiento. El desplazamiento, si ustedes pueden ver, en realidad el desplazamiento, ¿ok?, es que es una cantidad, una magnitud. ¿S en qué dirección? En X. Mientras que la fuerza F, no va en X, correcto. De hecho, nosotros podemos venir y
dividir esta fuerza, encontrar cuáles son sus componentes, y yo sé que va a tener una componente, bueno, si la divido en componente X y Y, va a tener una componente para acá y va a tener una componente para acá. A esta le voy a llamar F, subíndice, y estas dos líneas que quieren decir paralela. Y a esta F, subíndice, esto de acá, que es el símbolo de perpendicularidad, ¿verdad? Entonces, al final, es fuerza. Yo la podría, en forma vectorial, puede ser F paralela en dirección X más F perpendicular en dirección Y, ¿verdad? Y entre la línea horizontal, ¿ok? Entre la línea horizontal y el vector, vamos a decir que hay un ángulo que le vamos a llamar phi, ¿ok? Phi. Entonces, si yo les hago la pregunta, muchachos, ¿cuál componente de la fuerza que yo dibujé me contribuye al movimiento? ¿Cuál me dirían? ¿La paralela o la perpendicular? La paralela. Obviamente la paralela, ¿verdad? O sea, ¿en qué me contribuye este que es perpendicular al movimiento si el movimiento es hacia la derecha? Esta no me contribuye en nada. Entonces vamos a usar la misma definición. Solo que la magnitud de quién va a ser acá ya no va a ser la magnitud de toda la fuerza, sino que va a ser la magnitud de la componente paralela al desplazamiento multiplicada por el desplazamiento. Y resulta que esto de acá, F paralelo, yo lo puedo escribir como la magnitud F por ¿quién? El coseno, ¿verdad? Del ángulo por la magnitud del desplazamiento. Ok, aquí voy a hacer el énfasis, ¿verdad? Esto es magnitud de la fuerza y esto es magnitud del desplazamiento. En otras palabras, o entre comillas, podría decir que es la distancia que se movió. No, voy a dejarlo como magnitud del desplazamiento. Sí, magnitud del desplazamiento. Porque no es lo mismo que distancia. Entonces aquí yo tengo la expresión de esta forma. Y bueno, la puedo escribir en realidad solo para que quede un poco más de orden, ¿verdad? Como magnitud de la fuerza por magnitud del desplazamiento por coseno del ángulo. Y tenemos que recordar que este ángulo se mide entre F y delta S, los vectores F y delta S. El vector delta S, ¿cuál sería? Un vector que va en X, ¿verdad? El vector F, ¿cuál sería? Un vector que va así. Obviamente, para medir el ángulo, nosotros lo ponemos, o sea, obviamente este vector desplazamiento, en vez de dibujarlo ahí, lo dibujaría por acá, ¿verdad? El vector desplazamiento hay un vector que va en esta dirección. Y entonces el ángulo phi ahí, perfecto. Es el mismo vector, ¿se fijan? O sea, este vector acá y ese vector que están ahí arriba son el mismo, tienen la misma magnitud y están apuntando en la misma dirección. Agarro yo el ángulo más pequeño entre estos dos y ahí tengo cuál es ese ángulo phi. Ahora fíjense bien, podrán parecer expresiones distintas, pero si ustedes recuerdan, esta y esta pueden ser la misma en una situación especial, ¿verdad? Vamos a reescribir, ¿ok? Ay, por cierto, de nuevo, creo que eso lo tenía por acá. El trabajo es una cantidad escalar, o sea que solo es un número. Solo es un número. No es un número con dirección ni nada, es un número. Entonces, aquí está la clave, ¿verdad? Fíjense bien, hay una expresión más general,
que al final es esto mismo, nada más que escrita de otra forma, en la cual nosotros podemos decir, ok, ¿cuál es esa expresión general? El trabajo es igual a la fuerza, vector, producto escalar por el vector desplazamiento. Y aquí no importa si la fuerza, o sea, no importa si la fuerza va en X, si la fuerza va en Y o cualquier otra dirección. Incluso fíjense bien que no importa, es un vector de desplazamiento. No me importa si el desplazamiento es en X, en Y, en diagonal, en como sea, ¿verdad? Pero yo hago ese producto punto. Y el resultado de este producto punto que me va a dar magnitud del primer vector por magnitud del segundo vector, que le había llamado así, ¿verdad? Por el coseno del ángulo entre ellos. O si nosotros tuviésemos, por ejemplo, solo voy a poner aquí abajo por un ejemplo, si yo tuviese tanto la fuerza como el desplazamiento en formato vector, ustedes ya saben que el producto es lo mismo que hacer el producto punto de fx en x más fy en y punto delta x en x más delta y en y. Y ustedes ya saben o ya deberían de saber cómo se desarrolla el producto a punto, ¿verdad? Que este sería algo como fx delta x más fy delta y. Pero la expresión que nosotros utilizamos más es esta de acá. Voy a poner la caja mejor con esto para que no me tarde tanto haciendo, la verdad. Esa es la expresión general. Y ustedes pueden ver de aquí que nosotros recuperamos, digamos, en este caso que está en diagonal, yo dije que f delta s coseno de teta, o que es f perpendicular por delta s. Fijémonos bien. Magnitud de este vector multiplicado por el coseno de ángulos entre ellos. Entonces, esta en específica es de un solo hacer esto. Pero, ¿qué pasó con esta? Ah, bueno, en esta van en la misma dirección. Y si van exactamente en la misma dirección, ¿cuál es el ángulo? 0, ¿verdad? ¿Cuál es el coseno de 0? 1. Entonces recuperamos esta expresión. Porque aquí es como que yo tuviese que mi fuerza es F en dirección X. Mi desplazamiento es delta S en dirección X, y si yo hago el producto punto de esto, me da F delta S. Entonces recuperamos esta expresión de acá, ¿verdad? O sea, el producto punto. Entonces esa es la forma más general de escribirlo. Pero nosotros, o sea, obviamente esto, o sea, estas tres expresiones, F punto delta S y F punto delta S, bueno, F delta, magnitud de F, magnitud de delta S, coseno del ángulo, son lo mismo, el producto escalar. Y así es como nosotros vamos a calcular lo que es trabajo. Ahora sucede algo. El trabajo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Fíjense bien, de esta expresión, F es la magnitud, ¿ok? De la fuerza, entonces es positiva. Delta S es la magnitud del desplazamiento, o sea, positivo. El que nos va a decir si el trabajo es positivo, negativo o cero va a ser el ángulo, ¿ok? El ángulo. Entonces, aquí básicamente vamos a recuperar o vamos a volver a ver algo que ya se mencionó acá. Entonces, ¿cuándo es positivo el trabajo? Fíjense bien. Ok, el trabajo va a ser positivo si el coseno del ángulo es positivo. ¿El coseno del ángulo es positivo entre qué números, muchachos? Bueno, ¿entre qué ángulos? Entre 0 y 90. Vamos a decirlo, vamos a ponerlo así, ¿verdad? 0 mayor que... No, no es así, ¿verdad? Bueno. Para no perder tiempo. 0 y 90 grados. Entonces, cualquier fuerza que vaya en un ángulo que sea entre 0 y 90, asumiendo que el desplazamiento aquí de nuevo era en esta dirección, entonces digamos que yo tengo fuerza, me va a generar un trabajo positivo, ¿verdad?
¿Por qué me va a generar un trabajo positivo? Fíjense bien, al final me va a generar un trabajo positivo porque tiene una componente de la fuerza que va en la misma dirección que el desplazamiento. O sea, en realidad sí, esa fuerza me está contribuyendo para mover la caja en esa dirección. Ok, esta tiene dos componentes, obviamente, pero una de las componentes contribuye al movimiento. Ahora fíjense bien, ¿qué sucedería? Dijimos entre 0 y 90, cuál es correcto, pero ¿qué sucedería si yo tuviese una fuerza por acá? Podríamos decir que siempre está entre 0 y 90, ¿verdad? Pero por cualquier cosa, No, dependiendo sería de... entre 0 y 89. Básicamente sí, ¿verdad? O sea, sin incluir el... Porque el de 90 sería 0. Sí, lo que pasa es que no me acordaba cómo... Vamos a ver. Yo tengo el ángulo aquí, ¿verdad? El ángulo tiene que ser menor que 90. Y puede ser menor o igual a 0. Así sería. Esta es la forma ya correcta, ¿verdad? De escribirlo. Y bueno, si el ángulo va hacia aquí abajo, digamos, y ustedes quieren, este es negativo 90, también podemos poner aquí el valor absoluto del ángulo, ¿verdad? Pero fíjense que eso al final no afecta porque es un coseno, correcto. Y el coseno es una función par, entonces el coseno de 0, perdón, el coseno de 45 es el mismo que el coseno de menos 45. Entonces da igual si el ángulo va hacia arriba o si va hacia abajo. Con tal ese ángulo esté entre 0 y 90 o entre 0 y menos 90, digamos, o sea, hacia abajo, siempre va a generar un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque va a tener una componente que va en la misma dirección del desplazamiento. Ahora, pensemos en otra fuerza, como la fuerza de fricción o, bueno, sí, como la fuerza de fricción, pero quiero poner un caso cualquiera. ¿Qué pasa con la fuerza de fricción? Digamos, la fuerza de fricción va directamente hacia atrás. Imaginémonos que el cuerpo se estaba moviendo hacia enfrente, ¿verdad? Entonces la fricción va hacia atrás y el desplazamiento en dirección es hacia enfrente. Entonces, ahí tenemos un caso de fricción, de trabajo negativo. ¿Cuándo es el trabajo negativo? Cuando el coseno del ángulo es negativo, ¿verdad? Y cuando el coseno del ángulo es negativo, en ángulos que están menor o igual a 180 y mayores que 90. Entonces ahí les puse el caso de la fricción, ¿verdad? Que ese está directamente en el 180 y es fácil de ver. Pero imagínense que siempre el objeto se está desplazando hacia enfrente y que nosotros tuviésemos en realidad una fuerza que va para acá. No va directamente hacia acá, pero siempre yo puedo venir y encontrar una componente. Si yo la divido por componentes, ¿cómo serían? Una componente hacia atrás y una hacia arriba. Y fíjense bien cómo esta componente va en dirección opuesta al desplazamiento. Entonces, esa fuerza en realidad no me contribuye al desplazamiento en el sentido de que no está ayudando a empujar, pero genera un trabajo y es un trabajo negativo. Hasta ahí lo vamos a dejar ahorita. ¿Y cuándo va a ser 0? Pues el caso 0 va a ser cuando el ángulo sea 90 o 270, ¿verdad? Pero pensemos específico en 90. Bueno, 90 en específico, ¿verdad? Porque da igual si si el ángulo es positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, o sea, pensemos que un cuerpo se va desplazando hacia acá, o sea, el vector desplazamiento es hacia acá, delta S, pero alguien está presionándolo hacia abajo. Pregunta, ¿está ayudando esta fuerza F a generar trabajo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está logrando un desplazamiento. Esta fuerza F no me está ayudando a desplazarlo en esta dirección. ¿Y cómo es esa fuerza F con respecto a esto? Hay un ángulo de
No, o sea, si los pongo uno con el otro, podrán ver que hay un ángulo de 90, ¿verdad? Entonces, si el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 90, entonces no va a generar trabajo. No va a ayudar en el trabajo. Bueno, ahorita hemos hablado de trabajo de una fuerza, pero así como nosotros podemos tener una fuerza sobre un objeto, podemos tener la normal, el peso, la fricción, una fuerza F, múltiples fuerzas hasta una FM, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, hay varias fuerzas, ¿verdad? Y así como nosotros teníamos una fuerza neta, también vamos a tener un trabajo neto, que va a ser ¿qué? La suma de cada trabajo individual. Entonces, digamos, si este objeto se está desplazando en esta dirección, ¿cómo calcularía yo cuál es la fuerza neta? Bueno, vengo yo y la fuerza neta, perdón, el trabajo neto, que es lo mismo que el trabajo total. Vengo yo y agarro y calculo cada uno de los trabajos. Calculo el trabajo de la fuerza 1, que sería el producto punto entre F1 y delta S. Calculo el trabajo de F2, que sería el producto punto de F2 por delta S. Y agarro cada una de estas fuerzas y encuentro cuánto es el trabajo que hace cada una hasta llegar a la última, ¿verdad? Y al final, ¿cómo sería ese trabajo neto? Pues al final es el trabajo total. El trabajo neto sería básicamente la suma del trabajo de la primera fuerza, más el trabajo de la segunda fuerza, más hasta llegar a la última fuerza. Entonces, para encontrar cuánto es el trabajo total o el trabajo neto que está actuando, que se le está aplicando a un cuerpo, yo puedo venir y calcular el trabajo de cada fuerza individual y sumar todos esos trabajos y eso me da el trabajo neto. Pero también hay otra forma de verlo. Digamos, ya sabemos nosotros que el trabajo neto es la suma de cada trabajo individual, cada una de las fuerzas. ¿Ok? Entonces yo sé que eso es lo mismo que F1 punto delta S más F2 punto delta S más hasta llegar a la última, ¿verdad? FM punto delta S. Y fíjense bien, todos están punto delta S, entonces puedo dejar el punto delta S, sacarlo como factor común y aquí adentro me sale como F1 más F2 más F3 más F4 hasta llegar a FM. Esto de acá es sumatoria de fuerzas y sumatoria de fuerzas es fuerza neta. Entonces, el trabajo neto se puede calcular de dos formas. Podemos calcular el trabajo neto sumando los trabajos individuales de cada una de las fuerzas o encontrando cuánto es la fuerza neta y hacer el producto punto de la fuerza neta por el desplazamiento. Los dos son válidos. La más común es esta, ¿verdad? Es rápido. Pero también si a mí me dicen de un solo el trabajo, la fuerza neta sobre un objeto es en tal dirección, yo puedo encontrar el trabajo neto simplemente haciendo el producto punto con el desplazamiento. ¿Alguna pregunta con esta primera unidad, muchachos? Bueno, primera sección, mejor dicho. Yo tengo una pregunta. En ese caso de la fuerza, del trabajo neto, ahí la fuerza 1 sería por el coseno y la dirección del ángulo de esa fuerza, ¿verdad? Cada uno sería cada fuerza multiplicada por el coseno. Sí, sería la magnitud de esta fuerza por la magnitud del desplazamiento, por el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Después, hago lo mismo para la fuerza 2, hago lo mismo para la fuerza 3. Cada una de estas es este producto punto. F1 punto delta S, F2 punto delta S. Entonces, esto es lo mismo que decir, ¿verdad? Ok, F1 delta S, coseno de un ángulo que le voy a llamar Φ1, ¿verdad? Que sería el ángulo que hay entre esta fuerza y este desplazamiento. Y se hace lo mismo para todas, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta, muchachos? En la suma de fuerzas, ingeniero, también se ven involucradas las que son de ángulo recto, 90 grados. Claro, o sea, si usted viene y suma, o sea, aquí puede incluir esas fuerzas y no va a haber ningún problema, no le debería de afectar, porque fíjense bien, o sea, aquí es una demostración puramente matemática, ¿verdad? O sea, yo simplemente agarré la expresión, la desglosé y llegué a que es lo mismo agarrar la fuerza neta punto delta S. Entonces la fuerza neta incluye todas las fuerzas, ¿verdad? Incluyendo las que son ángulo recto.
Y aquí, obviamente, si hay una que tiene un ángulo recto, me daría trabajo igual a 0, pero es indistinto si yo lo calculo así individualmente o si lo calculo con la fuerza neta. Pero la fuerza neta sí incluye todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, incluyendo esas, como la normal, en este caso, ¿verdad? Como la normal, el peso, que en este caso la normal y el peso son perpendiculares al desplazamiento. Ok, gracias. Ok, entonces vamos a ir a la próxima sección. Hablamos de desplazamiento, muchachos, y si hablamos de desplazamiento, nosotros, pues, si estamos desplazando un objeto, si estamos moviéndolo, yo sé que el objeto tiene o va a tener una velocidad, ¿correcto? Licenciado, una pregunta más antes de que continúe. Dígame. Si yo sé que dos fuerzas tienen igual magnitud, habría necesidad siempre de sacar, incluirlas en la fuerza, en el trabajo neto. Digamos que son opuestas y tienen igual magnitud. Básicamente, o sea, ¿cómo le explico? Tiene que incluirlas las dos, digamos. Si usted lo que me está diciendo es, yo fácilmente identifico que hay una fuerza hacia enfrente y la otra hacia atrás, y las dos son, o sea, el caso que usted me está diciendo es algo así. Hay una fuerza hacia acá, F1, y hay una fuerza hacia acá, F2, y se está desplazando hacia acá. Entonces, ocupo incluirlas, o sea, al final, la respuesta sería sí, ¿verdad? O sea, pero tiene que, o sea, obviamente tiene que incluirlas las dos. Como si tienen la misma magnitud, al final me va a dar un trabajo igual a 0. ¿Por qué? Porque el trabajo que genera esta va a ser menos el trabajo que genera esta. Ahora, si me está diciendo usted que si yo tengo un ejercicio y digamos que en ese ejercicio están estas tres fuerzas, y usted básicamente identifica, no, hombre, esta y esta generan el mismo trabajo, solo que uno lo genera positivo y el otro negativo. Entonces, al final, cuando yo incluya en el trabajo neto, lo que yo tendría sería W1 más W2 más W3, pero W1 es igual a menos W2, entonces al final se cancelarían. Eso es lo que usted me está diciendo. Si usted lo logra identificar, Sí. si usted lo logra identificar que van a generar el mismo trabajo, pero con los opuestos, perfecto, y no los incluya. Pero, o sea, porque ya sabe que se van a eliminar. Pero al final, sí, o sea, tengo que incluirlos y al final se eliminarían. No sé si me doy a entender. Entiendo por cuestiones Sí. de justificación. Sí, no, o sea, igual si usted lo identifica, perfecto. O sea, y lo escribe, esta y esta son opuestas, entonces los trabajos se van a anular. Perfecto, usted lo identifica. Pero lo mejor es, mejor lo planteo para que quede bien constatado. Pero bueno, estábamos hablando de que hay un desplazamiento. Y si hay un desplazamiento, al final va a haber una rapidez. ¿Ok? O sea, si hay un desplazamiento, entonces está desplazando, va a tener una velocidad, o sea, una rapidez también. Es lo mismo, básicamente, solo que velocidad es vector, rapidez es magnitud. Entonces queremos ver qué relación tiene el trabajo con la rapidez. Entonces fíjense bien, aquí yo tengo una fuerza, ¿correcto? Y esa fuerza, imagínense que solo está esa fuerza. Esa fuerza va en la misma dirección, ¿ok? En la misma dirección que el desplazamiento. Entonces el trabajo es positivo, ¿correcto? Pero si solo tengo esa fuerza, entonces ¿cómo es la fuerza neta? Hacia la derecha. Y si la fuerza neta es hacia la derecha, entonces yo sé que el objeto está acelerando hacia la derecha. O digamos aceleración positiva, mejor dicho. ¿Y qué significa eso? Que la aceleración sea positiva. Que la rapidez crece. Entonces, si yo tengo esta fuerza y este está generando este desplazamiento, al final yo tengo esta velocidad acá, pero esta velocidad va a ir creciendo. ¿Por qué? El trabajo positivo, estamos diciendo, el trabajo positivo significa que si hay un trabajo positivo, trabajo neto positivo, significa que la rapidez va a crecer. Ahora, ¿qué pasa con
para que tengamos un poco más de interpretación de qué es el trabajo. Fíjense bien. Estoy diciendo que si el trabajo neto es positivo, entonces la rapidez del objeto va a empezar a crecer, se va a mover más rápido. ¿Qué pasa con la fricción? Imaginemos que este objeto se estaba moviendo con una velocidad en esta dirección. El trabajo aquí es negativo, correcto. El trabajo es negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza y el desplazamiento son diferentes. Aquí voy a tener una aceleración. Esa aceleración va a ser, digamos, negativa. ¿Por qué? Porque la aceleración, asumiendo que es positivo derecha, negativo izquierda, ¿verdad? Entonces nuestro desplazamiento es positivo, pero la aceleración sería negativa porque la fuerza que está generando esa aceleración está hacia la izquierda, entonces va en contra del movimiento, es una aceleración negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la rapidez decrece. Y es lo que pasa cuando nosotros venimos y simplemente le damos un empujón inicial a un objeto y este se mueve a lo largo de una superficie. ¿Qué le va a pasar a la velocidad? Va a empezar eventualmente el objeto va a parar, correcto. Su velocidad va a decrecer. ¿Por qué va a decrecer? Porque la aceleración es negativa. ¿Y qué pasa cuando la aceleración es negativa? El trabajo también es negativo. El trabajo neto sobre el objeto es negativo. Entonces, un trabajo negativo significa, en este caso, un objeto que está perdiendo rapidez. Cada vez va perdiendo rapidez. ¿Y qué sucede con esta fuerza? Ok, esta fuerza, el trabajo es 0. ¿Cómo es la aceleración del objeto en dirección X? 0, porque no hay fuerzas en esa dirección, ¿verdad? Velocidad constante. Entonces estamos viendo que si el trabajo es positivo, la rapidez crece. Si el trabajo es negativo, la rapidez decrece. Si el trabajo es 0, la rapidez no cambia. Y estoy viendo yo cómo hay una relación directa entre lo que es la rapidez del cuerpo y que es el trabajo, ¿verdad? Si el trabajo tiene un signo, la rapidez va hacia arriba. Si el trabajo tiene signo opuesto, la rapidez va hacia abajo. Si no hay trabajo neto, la rapidez no cambia. O sea, tienen una relación, ¿verdad? ¿Y qué relación va a ser? El teorema trabajo y energía. Entonces, fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. Imaginémonos que yo tengo una única fuerza. Lo estoy poniendo en el caso más general, ¿verdad? Pero imaginémonos que solo hay una fuerza, ¿verdad? Y esa fuerza es F. Y cuando yo aplico esta fuerza sobre este objeto, obviamente lo voy a desplazar, ¿correcto? Asumamos que no hay fricción. Por eso digo, asumamos que solo está esa fuerza. Entonces, esta sería la fuerza neta, ¿correcto? Este cuerpo se va a desplazar y como solo hay una fuerza en la dirección horizontal, ¿qué quiere decir esto? Ok, el objeto está acelerando, entonces va a pasar de una rapidez o velocidad V1 a una velocidad V2, correcto. Yo voy a calcular su trabajo, decimos. Entonces, en realidad este es el trabajo neto. Para que quede claro aquí, ¿verdad? Yo sé que el trabajo neto voy a poner W sub T de total. Trabajo neto va a ser igual a ¿quién? La magnitud de la fuerza neta por la magnitud del desplazamiento. En este caso no le pongo el signo vectorial, le puedo poner el signo vectorial a ambos. Y después ponerlo aquí abajo como, ok, ¿cuánto es la fuerza neta? Bueno, ¿cuánto es la magnitud de la fuerza neta? Solo estamos considerando esta fuerza, ¿verdad? Entonces le vamos a llamar F. ¿Cuánto es la magnitud del desplazamiento? Delta S. ¿Cuál es el coseno del ángulo de este con este? Es 0, entonces sería 1. Y eso es lo que tengo acá. Fuerza por desplazamiento. Ahora, si yo le aplico las leyes de Newton, ¿verdad? Entonces yo estoy haciendo, ok, voy a ver cuánto es la sumatoria de fuerzas en X. Esto sería igual a masa por aceleración en X. Ok, ¿cuáles son las fuerzas en X? En este caso, como solo puse una, es F. Y eso es igual a masa por aceleración en X. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo una expresión para esta fuerza, que es esta de acá, que es
la fuerza neta. Por simplicidad solo ponemos una, pero si hacen más fuerzas, ¿verdad? Al final aquí me quedaría la magnitud de la fuerza neta igual a masa por aceleración. No se borró esta. Aquí está. Entonces ese trabajo neto termina siendo igual a ¿quién? Masa por la aceleración en X multiplicado por delta S. ¿Ok? Bueno, por los momentos, asumamos que la fuerza es constante. ¿Ok? Esa fuerza es constante, entonces la aceleración es constante. Si la aceleración es constante, entonces yo tengo, en este caso, movimiento rectilíneo uniforme. O sea, puedo utilizar las fórmulas de la primera unidad, o sea, de la unidad, del capítulo, en este caso 2, porque estamos en una dimensión, digamos, para este ejemplo, que es un ejemplo bien general, bien particular, pero en realidad esto es general, ¿verdad? Yo podría complicar la demostración y llegaríamos a lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Ah, bueno, había una. Porque al final, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Quiero encontrar una relación entre el trabajo y la rapidez. Entonces, aquí yo tengo la aceleración. Y como la aceleración estamos considerando que es constante, voy a utilizar movimiento rectilíneo uniforme para, en vez de tener aceleración, traer rapidez. Entonces, había una que era velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración X por el desplazamiento, que en este caso le estamos llamando delta S el desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que la aceleración en X es igual a 1 sobre 2 veces delta S multiplicando por BF cuadrado menos B0 cuadrado. Para nosotros, en este caso, ¿cuál es la velocidad inicial? B1. Bueno, la rapidez, ¿verdad? Porque se fijan que aquí son magnitudes. ¿Cuál es la rapidez inicial? B1. ¿Cuál es la rapidez final? B2. Entonces voy a poner esos nombres acá, ¿verdad? Esto es B2 al cuadrado y esto es B1 al cuadrado. Entonces, vamos a sustituir esta expresión de la aceleración. La voy a sustituir lo voy a dejar ahí. En esta expresión. Entonces, ese trabajo neto, que le había puesto T acá, pero es trabajo neto, ¿verdad? O sea, solo no quería escribir mucho acá. Ese trabajo neto va a ser igual a ¿quién? A masa por aceleración. O sea, va a ser masa por aceleración. ¿Y aceleración es quién? 1 sobre delta S por B2 cuadrado menos B1 cuadrado multiplicado por delta S. ¿Ok? Fíjense bien, este de acá y este de acá se cancelan. Son la magnitud del desplazamiento en ambos casos. Entonces, el trabajo neto me queda a mí como 1/2 de la masa por B2 cuadrado menos B1 cuadrado. O el trabajo neto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Solo lo voy a distribuir menos 1/2 de la masa por la velocidad o rapidez 1 al cuadrado, ¿verdad?
Y esta expresión de aquí es la importante. Esto de acá se conoce como, bueno, vamos a ver si atrás lo tengo. Bueno, teorema, trabajo, energía. Energía cinética, pero teorema, trabajo, energía. Fíjense bien que llegamos exactamente a lo que nosotros dedujimos acá, básicamente. Si el trabajo neto es positivo, eso quiere decir, fíjense, esta expresión es al final, ¿de qué depende? Va a ser positiva o negativa dependiendo de cómo cambió la rapidez. Entonces, si la rapidez aumentó, o sea, V2 va a ser mayor que V1 y esta expresión va a ser positiva y el trabajo neto va a ser positivo, como dedujimos acá. Si la rapidez disminuye, significa que esto va a ser menor que esto. Se mira mejor en esta, ¿verdad? Esto va a ser menor que esto. Entonces esta expresión va a ser negativa, o sea, trabajo neto negativo. Y si la rapidez no cambió, este y este son iguales. Entonces esta resta me da 0 y el trabajo neto da igual a 0. Y aquí puedo ver yo en el teorema trabajo-energía cómo se relacionan la rapidez del objeto con el trabajo neto que se le está aplicando al objeto. Y fíjense bien, ¿por qué teorema trabajo-energía? Bueno, al final se define se fijan que esto de acá y esto de acá tienen la misma forma. O sea, ambos son una cantidad que mide 1/2 de la masa del objeto por una rapidez al cuadrado. Entonces, a esta cantidad es lo mismo, nada más que uno es en el punto final y el otro es en el punto inicial. Entonces, a esa cantidad se le llama K. Energía cinética. Entonces, K es igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo reescribir esa expresión de ahí abajo como trabajo neto es igual a ¿cuánto? Este sería K2 menos K1, correcto. Este es K, ¿en qué punto? En el punto 2 del viaje. Este es K, ¿en qué punto? En el punto 1 del viaje. K2 menos K1. K2 menos K1 usualmente se escribe, o sea, cuando yo tengo una expresión menos la expresión final, así como cuando yo tenía Y final menos Y inicial, pongo delta Y. Bueno, en este caso tengo K2 menos K1, delta K, eso es lo que quiere decir, cambio de K. ¿Y K qué es? Energía cinética. ¿Y qué es energía cinética? En este caso, es energía que tiene el cuerpo por el hecho de que se está moviendo. ¿A qué me refiero con energía? Y aquí vamos a terminar la clase, creo. Bueno, falta una sección, pero la vamos a tener que ver mañana un poquito al inicio. Algo rápido, ¿verdad? Y después a ejercicios. Estaba diciendo que es energía, entonces ahí es a donde queda un poquito ambiguo, digamos, cómo lo definimos, porque a estos puntos nosotros decimos que la energía es la capacidad de hacer un trabajo. Pero tiene sentido, ¿verdad? Porque si un objeto se está moviendo, si un objeto tiene velocidad, significa que se está desplazando. Y si el objeto se desplaza, significa que va a haber un trabajo, ¿correcto? Entonces, por eso energía cinética es un tipo de energía que tienen los objetos para generar trabajo. Entonces, si un objeto
bueno, en general, energía, sin ponerle cinética, ¿verdad? Es la capacidad que tienen los objetos para generar un trabajo. Entonces, sin importar el tipo de energía que tenga un cuerpo, eso significa que puede hacer un trabajo. O sea, puede lograr hacer esa energía, se traslada a decir que, ok, como este objeto tiene energía, entonces él de alguna forma puede haber una fuerza y esa fuerza se va a asociar a un desplazamiento. ¿Ok? En el caso de la energía cinética, es energía que tienen los cuerpos porque están en movimiento. ¿Ok? Entonces, es lo que les dije anteriormente. Si un objeto ya está o sea, yo lo miro que está en movimiento, significa que se está desplazando. Y si se está desplazando, entonces va a tener un trabajo. Entonces, es en ese caso. Energía cinética es energía. Vamos a especificarlo aquí. Entre comillas, energía de movimiento. ¿Y cómo se relaciona esto cuando hablamos, ok, pero ¿y por qué la energía? Qué raro el término de energía, porque yo tengo energía eléctrica, digamos. ¿Y cómo la energía eléctrica la relacionamos con esta definición de generar un trabajo? Ah, bueno, yo tengo energía eléctrica, correcto. Entonces, si yo la energía eléctrica, yo vengo y sale energía eléctrica de cualquier enchufe de mi casa, correcto. Entonces, si yo enchufo mi computadora y la enciendo, los ventiladores al final se mueven, ¿verdad? Entonces, claro, hay otras cosas que funcionan en la computadora, pero es un caso en el cual yo les estoy diciendo, bueno, fíjense cómo en este caso la energía eléctrica que me produce los tomacorrientes, ¿verdad? Se puede utilizar para que llegue a mover el ventilador. Y el ventilador está en movimiento. Y entonces movimiento significa que hay energía cinética en el ventilador, ¿verdad? Entonces se fijan cómo al final es lo mismo. Y está generando un trabajo. ¿Por qué? Porque el ventilador al final se está moviendo, digamos. Entonces es lo mismo, ¿verdad? O que ustedes piensen, ¿qué pasa con las luces? Bueno, digamos, ¿verdad? En un caso muy extremo, la mayoría de estos focos se pone caliente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué viene y la energía eléctrica pasa por acá? Esto se calienta, pasa a ser energía térmica. Si yo esa energía térmica después la pongo en un balde con agua, digamos, si fuese lo suficientemente caliente, que en este caso no lo es, digamos, podría poner a hervir el agua después se hace vapor, ese vapor lo puedo pasar por una turbina, o sea, simplemente se está convirtiendo la energía, pero al final cualquiera de esos tipos de energía puede generar un trabajo, puede hacer que en algún lado exista una fuerza que va a generar o que va a estar asociada a un movimiento, ¿verdad? A un desplazamiento. Y bueno, esta sería la expresión resumida, que es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto, ¿verdad? Claro, vimos casos, digamos, regulares, ¿verdad? Puse un ejemplo bien particular. Mañana vamos a empezar preguntándonos, ¿qué pasa si la fuerza no es constante? ¿Qué pasa si la fuerza es variable? ¿O qué sucede si el desplazamiento, delta R, le puse ahora, no es rectilíneo? ¿Ok? No es recto. ¿Qué pasa si el desplazamiento es curvo? Esas son las dos cositas que vamos a ver mañana. Espero verlo en los primeros 20 minutos y después empezar a hacer ejercicios de trabajo y de energía, ¿verdad? No me había fijado que había un comentario. No, el capítulo que vimos anteriormente, que son unos temas, digamos, especiales. De movimiento circular también entran en la segunda unidad. Solo que sí, o sea, definitivamente ese tema es digamos, un tema especial porque no
no se relaciona tanto con la parte de energía, correcto. Pero siempre se evalúa lo que acabamos de ver de movimiento circular, el capítulo que vimos, sección 3.4 y 5.4, siempre se evalúan. ¿Alguna otra consulta, muchachos? O sea, la segunda unidad, lo que quiero repetir es, la segunda unidad empieza desde este tema, movimiento circular. Esto ya es parte de la segunda unidad. Y obviamente este capítulo 6 también. Ok, entonces la segunda unidad son estas dos secciones, la 3.4 y la 5.4, y a partir del capítulo 6 vamos a ver el 6, el 7 y el 8. Y con respecto a la programación, pues vamos a ver definitivamente qué potencia. Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Solo vamos a tener mañana, terminamos teoría y miramos problemas. El lunes miramos problemas y potencia se los voy a poner en un video o en videos aparte. Les pido disculpas, voy a dejar de grabar porque